Hola mi amigo, qué alegría que podamos otra vez reunirnos para estudiar juntos el mensaje que el Señor nos da a través del libro del Apocalipsis. Y estamos empeñados en poder entender parte del mensaje que el Señor nos da en este tremendo capítulo 12 que está en el libro del Apocalipsis y que hemos estudiado ya la primera parte de este libro. Oremos y pidámosle al Señor su bendita dirección. Padre bendito, te agradecemos porque tú eres un Dios de bondad y de misericordia y constantemente nos ofreces tus dones para que podamos apreciar tu amor y contemplar tu misericordia y de esta manera confiar en ti plenamente y tener en nuestro corazón la gracia, la justicia de Cristo que nos hace aptos para el reino de los cielos. Pedimos la sabiduría del Espíritu Santo en nuestra vida para entender tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Saben, el capítulo 12 del Apocalipsis, tratando de recordar lo que hemos estudiado ya, se le presenta a Juan dos señales. La primera señal es una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas, y además de eso estaba encinta con dolores de parto. Y la otra señal es un dragón que representa al diablo y Satanás, y él estaba allí listo para devorar al niño cuando éste naciera. Y es un cumplimiento de la profecía que el Señor hizo en Génesis 3:15, donde dice que iba a nacer el niño y que el niño iba a ser el que iba a derrotar a Satanás. Satanás se empeñó en destruir a Jesús cuando nació a través del Imperio Romano por mano de Herodes. Ahora, también el Apocalipsis 12 responde la pregunta: ¿quién es el dragón? ¿De dónde vino el dragón? ¿A quién representa? Y entonces hace un resumen de toda la rebelión que Satanás se ha enfrascado en contra de Cristo. Fue expulsado del cielo la primera vez en la rebelión original. Después él comenzó a engañar a los seres humanos, engañó a Adán y Eva, y entonces ahora se creía el dueño de este planeta Tierra y se presentaba en el cielo como el representante del planeta Tierra, acusando a los fieles hijos de Dios. Y su máscara es descubierta cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Jesús muere, asciende al cielo y es coronado. Ahora Él es el rey de este mundo. Satanás entonces ahora está en la última etapa de la historia de este mundo, empeñado en tratar de engañar a la mayor cantidad de personas para impedir que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Y lo que debemos recordar es que Satanás ya es un enemigo vencido y a través de Cristo nosotros podemos lograr la victoria también sobre la maldad en nuestro corazón. Vamos a continuar nuestro estudio. Una vez que el apóstol Juan termina ese paréntesis explicativo para saber quién era Satanás, qué es lo que había hecho y toda la historia de su rebelión, ahora él entonces continúa el tema que había dejado pendiente. Vuelve a retomar el tema de la mujer y del dragón. Vuelve a tomar el tema de que él trató de destruir al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios ascendió al cielo y no le pudo hacer daño, no pudo impedir la obra de la salvación. Ahora entonces él se empeña en destruir la mujer, es decir, la iglesia. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que hay una tremenda frustración de Satanás. En primer lugar, fue expulsado del cielo. En segundo lugar, trató de destruir a Jesús y no pudo. Ahora entonces, él siente que esa frustración va a apaciguarla cuando ataque a la iglesia. Y entonces se empeña en atacar la iglesia. Hay dos, fases que narra de
el apóstol Juan de lo que le pasó a la mujer. La primera, el refugio en el desierto, y la segunda, una tierra seca que devora las intenciones de Satanás de destruir a la iglesia. ¿Saben? En la primera sección, ella dice que la iglesia encuentra refugio en el desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto significa 3 años y medio proféticos. 3 años y medio proféticos son 42 meses. 42 meses son 1260 días proféticos o 1260 años literales. Que eso va desde el año 538 hasta el año 1798. Y debemos recordar que este periodo profético se repite 7 veces en la Biblia para enfatizar que tal y cual como el Señor lo dio, se cumplirá de manera plena y completa. Y nosotros sabemos que eso fue lo que ocurrió. En ese periodo la iglesia fue perseguida, se prohibió el estudio de la Biblia y los hijos de Dios encontraron refugio en el desierto, encontraron refugio en las montañas, encontraron refugio en las grandes cavernas. Aún así el enemigo trató empeñadamente de destruir a los hijos de Dios, y cuando descubría sus refugios secretos, los quemaba vivos y trataba de destruir todo lo que tuviera vestigio de hombres que estudiaban la palabra de Dios. Por eso dice, en esta segunda parte que describe el apóstol Juan, dice que la serpiente llena de ira lanza contra la mujer algo como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer tragándose el río. ¿A qué se hace referencia? Hace referencia que los cristianos en Europa estaban cansados de la tiranía de este poder político religioso, cansados de la persecución, y entonces se embarcaron en el Mayflower, cruzaron el Atlántico y llegaron a una nueva tierra, América, y llegaron específicamente a Norteamérica, donde iban a fundar una nación que tenía como fundamento la libertad de adoración a nuestro Dios. Una nación en la que los seres humanos no serían perseguidos por sus creencias religiosas, serían respetadas sus creencias religiosas. Y eso fue lo que ocurrió, a la par que en 1798 este poder político religioso iba decayendo, un poder iba surgiendo, y es el tema de estudio que tendremos la próxima semana. Ahora, noten ustedes que llegamos al final del capítulo 12 y tenemos que enfatizar lo siguiente. El enemigo tiene una tremenda frustración. Él fue expulsado del cielo. Él no pudo destruir a Jesús. Él no pudo destruir a la iglesia. Entonces ahora se llena de una gran ira. Miren ustedes el énfasis que hace Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo lanza su último ataque contra los fieles hijos de Dios. No pudo destruir la iglesia en la Edad Media, no pudo destruir al Hijo de Dios. Ahora él va a atacar al resto de la descendencia de ella. Cuando dice el resto, habla del residuo, habla de lo que queda, es decir, habla del remanente de Dios de los últimos días, el remanente de Dios del siglo XXI, quienes enfrentarán los más duros ataques del enemigo como jamás en la historia. En este versículo se dice que el dragón o el diablo se llena de una tremenda ira y quiere destruir como fuera al pueblo de Dios. Lo va a atacar de diferentes maneras, o desanimándolos, o atacándolos, o tratando de destruirlos, o poniéndoles muchas tentaciones para que se distraigan y no cumplan la tarea que deben tener. Ahora, esta iglesia de Dios de los últimos días, destacada en Apocalipsis capítulo 12 como una iglesia triunfante, como una iglesia coronada, se habla de dos características importantes. Apocalipsis 12:17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Saben que no es la única parte donde se hace énfasis en estas dos características. Más adelante en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 se repite estas características de la siguiente manera: así que aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Después se nos explica qué es eso del testimonio de Jesucristo. Para eso vayamos a Apocalipsis 19 versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que hay varias cosas que nosotros debemos considerar. Por supuesto, para identificar la iglesia de Dios hay muchas características importantes, pero en el Apocalipsis se resaltan dos, quizás las que están en directa relación con el conflicto final y la base del conflicto en estos últimos días. Pero tratemos de dar algunas características que nos da el capítulo 12 del libro del Apocalipsis para identificar el remanente de Dios del siglo XXI. Número 1. Este remanente surge después de 1798, es decir, después del cumplimiento de la profecía de los 1260 días proféticos o años literales. Número 2. Esta iglesia tiene la fe o enseña acerca de la fe de Jesús, es decir, que reconoce que la salvación únicamente se puede alcanzar a través de Cristo Jesús. No hay otro medio y no hay otro hombre en que podamos ser salvos sino solo Cristo Jesús. En tercer lugar, este es un pueblo que proclama de corazón, con una convicción especial, y cree en la segunda venida de Cristo Jesús. Número 4. Este es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, los mismos que Dios escribió con su propia mano en tablas de piedra y que aparecen expuestos en Éxodo capítulo 20. Número 5. Si guarda los mandamientos de Dios, tendrá en cuenta que el cuarto mandamiento requiere la observancia del día sábado. Y este pueblo levanta la bandera y dice: nosotros que tenemos el sello de Dios en nuestro corazón, guardamos el día del Señor, el día sábado. Número 6. Este pueblo tiene el espíritu de profecía. Es decir, es un pueblo que eminentemente surge en el tiempo profético y también, además, enseña la profecía. Su predicación girará en torno a los acontecimientos de los últimos días. Número 7. Además, este pueblo que cree en la intervención del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo otorga dones a los hijos de Dios, cree en el don de profecía y que este don de profecía se ha manifestado en el ministerio de la señora Elena de White. Bajo esta descripción podemos decir claramente, con sinceridad y con responsabilidad ante Dios y ante los hombres, que las especificaciones que aparecen en el Apocalipsis se cumplen claramente en la iglesia adventista del séptimo día. Un pueblo que cree en el advenimiento de Cristo, un pueblo que surge en el tiempo profético determinado por Dios, un pueblo que acepta los dones espirituales, que cree que el don de profecía es uno de ellos y que es un pueblo que guarda el día sábado y enseña la obediencia a los mandamientos de Dios. Este pueblo de Dios es el remanente del siglo XXI. Esta iglesia surge bajo la voluntad de Dios. Esta iglesia crece por el poder y la dirección de Dios y ha sufrido muchos ataques internos y externos, pero el pueblo de Dios permanece porque la iglesia es una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Además de eso, quiero decirte que no podemos decir que los adventistas son los únicos buenos que hay en la tierra. Vuelvo y lo repito, no se trata de eso. Se trata de distinguir y de reconocer el pueblo que el Señor ha llamado para una función especial
en la última etapa de la historia de este planeta Tierra. Y el Señor Jesús dijo que Él pretende que personas buenas se unan al pueblo de Dios. Miren, la parábola que Él contó del pastor y del buen pastor y del redil, en Juan capítulo 10, versículo 16, expresa lo siguiente: tengo también otras ovejas que no son de este redil. A esas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso te invitamos, mi querido amigo y hermano, para que te unas al pueblo fiel que alaba al Señor y que espera su pronta venida. Yo te invito, si no conoces una iglesia adventista, busca la iglesia adventista más cerca que tengas y preséntate allí para que puedas recibir orientación acerca de la palabra de Dios. Si ya eres miembro de la iglesia adventista, debes entonces pedirle al Señor su dirección, el derramamiento del Espíritu Santo para que puedas cumplir fielmente la comisión que te ha otorgado, porque estás en la iglesia para cumplir una tarea de salvar a otros que no conocen de Jesús. Este es el momento de pedirle al Señor que nos ayude a caminar en sus sendas. Dios te bendiga.